pasada estuvimos hablando acerca de las proteínas, estuvimos hablando acerca de esas proteínas y de la estructura de las proteínas y cómo las proteínas se relacionan directamente con el material genético. Porque todas nuestras proteínas están guardadas, o la información necesaria para sintetizar todas las proteínas está guardada en el ADN. El ADN es una hebra larga, muy larga, una doble cadena muy larga de nucleótidos, de pares de bases que son complementarias entre ellas, de nucleótidos que forman parejas entre ellas, y ese ADN, que mide alrededor de unos 15 metros, puede enrollarse, superenrollarse y llegar a un nivel tal en el que esa molécula es capaz de meterse dentro del núcleo de la célula. Una célula que es microscópica, que nosotros necesitamos un microscopio y ampliarla n cantidad de veces para poder verla, que tiene un núcleo que simplemente es parte de la célula, no es toda ella, tiene guardada esa información en forma de ADN. Ese ADN se enrolla, esto es simplemente información complementaria, yo no voy a evaluar esto es biología celular. Ese ADN se enrolla alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. Y esto es lo que va a dar la unión del ADN con las histonas, es lo que llamamos nucleosomas. Esos nucleosomas pueden enrollarse nuevamente sobre ellos mismos para dar diferentes niveles de empaquetamiento hasta que llegamos al nivel de cromosomas. El cromosoma entonces es ese ADN que está súper enrollado dentro de la estructura, y un cromosoma tiene la característica de tener, parecer una especie de X y tener dos brazos que llamamos brazos cortos y dos brazos que llamamos brazos largos unidos en un centrómero. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, un cromosoma que viene de mamá, un cromosoma que viene de papá, y de esos 23 pares de cromosomas, 22 se consideran cromosomas somáticos y solamente un cromosoma es el cromosoma sexual, que es el cromosoma XX en las mujeres, XY en los hombres. Simplemente tener una imagen de cómo las diferentes biomoléculas pueden dar origen a una estructura compleja como es la membrana lipídica. La membrana de las células, la membrana celular, tiene la característica pues entonces de ser una membrana continua que está formada principalmente por fosfolípidos, que son estas estructuras que están acá, que es como una bolita con tres paticas, o dos paticas. Esas dos paticas son ácidos grasos, y esto que está acá es la parte polar de esos fosfolípidos. Entonces, esos fosfolípidos juntos uno al lado del otro forman una monocapa, y la membrana celular de todas las células, de nuestras células, las células vegetales son diferentes, la membrana celular bacteriana es diferente, tiene una bicapa. ¿Por qué una bicapa? Porque tiene dos capas de fosfolípidos. Esa capa, esa membrana, permite separar literalmente a la célula del resto de su entorno. Dime. Solo harían un triglicéridos, perdón. Realmente es un diacilglicerol que tiene unido en el tercer residuo del glicerol, en la tercera posición del glicerol, tiene unido una sustancia adicional, ¿ok? Allí normalmente hay un fosfato, y ese fosfato está unido a serina, etanolamina, y entonces da etanolamina, fosfatidil etanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, y me falta uno, que son los 4 fosfolípidos que constituyen la membrana celular. Esta membrana celular tiene la función de permitir la separación, literalmente, de la célula de todo su entorno, pero al mismo tiempo que la separa, le permite interaccionar con el entorno, interactuar con el entorno, porque esa membrana tiene una serie de sustancias que son, la mayor parte de ellas, de naturaleza proteica,
que están embebidas, metidas, ancladas dentro de esa membrana plasmática y que pueden cumplir funciones de canal, por ejemplo, para que pueda pasar agua. Y nosotros podemos, entonces, las células pueden intercambiar agua con el medio, estos canales pueden ser también canales de sodio, canales de potasio, canales de cloro, que pueden que permiten el intercambio de ciertos electrolitos, permiten canales también como canales de glucosa o transportadores de glucosa, que permiten la captación de glucosa u otros monosacáridos. Tienen algunas proteínas que que son integrales de membrana, porque, como esta, que también es integral de membrana, porque atraviesa completamente la membrana plasmática, desde el espacio extracelular al espacio intracelular, y esta proteína, entonces, decimos que tiene dominios. Tiene un dominio extracelular, que es la parte de la proteína que está fuera de la célula, tiene un dominio transmembrana, que es la parte de la proteína que atraviesa la membrana plasmática, y tiene un dominio intracelular, que es la porción de esa proteína que está dentro de la célula. Pero esta también es una proteína integral, y probablemente esta proteína integral o esta otra proteína integral puedan ser receptores a los que se pueden unir ciertas sustancias que van a permitir enviar señales de naturaleza química que regulen la actividad de esa o el metabolismo de esa célula en particular. Algunas proteínas están solamente afuera, son proteínas extracelulares, y en este caso esta proteína tiene estos cositos aquí que son más chiquiticos y que son hexagonitos. ¿Por qué? Porque son carbohidratos. Esta proteína es una glicoproteína. ¿Por qué? Porque los carbohidratos están unidos a esa proteína. Y esta glicoproteína, alguna de las funciones, de las muchas funciones de esa glicoproteína, puede ser la función que ustedes estudiaron con los grupos sanguíneos, ¿ok? Que permite que nuestro sistema inmunológico reconozca a esa célula como propia y no la destruya, la deje quieta. Pero que si tiene otra glicoproteína, entonces la reconoce como extraña y la ataca. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando una persona que es grupo sanguíneo O recibe sangre A o B? Va a recibir unas células que tienen anticuerpos como extraños, y el sistema inmunológico lo va a reconocer como extraño, va a atacar, y esos glóbulos rojos se van a romper, lo que se llama hemólisis. En medicina se llama hemólisis, el proceso de la ruptura de los glóbulos rojos. Pero también puede ocurrir, por ejemplo, ustedes quizás han tenido algún primito, quizás algún hermano, que cuando nació se puso amarillo y lo tuvieron que dejar hospitalizado, o lo sacaban al sol, o le ponían una lamparita todos los días para que agarrara rayos UV. Bueno, eso ocurre porque el problema es que el chamo es A, el chamo es B y la mamá es O. Entonces la mamá no tiene anticuerpos sanguíneos, pero el chamo sí. Si la sangre del chamo, que tiene anticuerpos sanguíneos que recibió de papá, ese antígeno A o ese antígeno B que recibió de papá, si la sangre del chamo entra en contacto con la sangre de la mamá va a generar anticuerpos. Y esos anticuerpos podrían llegar a atravesar la placenta, y esos anticuerpos en la sangre del bebé van a producir la ruptura o la hemólisis de sus glóbulos rojos. Se pone amarillo porque el metabolito final de la hemoglobina es la bilirrubina, que es lo que nos da esa coloración amarilla en los pacientes que tienen síndrome ictérico. A ictericia la llamamos a la coloración amarillenta de piel y mucosa. Y eso ocurre, bueno, porque tenemos otras glicoproteínas que se llaman anticuerpos, como ustedes estudiaron, que son estas sustancias que son de naturaleza glicoproteica, que tienen una porción dentro de su estructura que reconoce específicamente cierta secuencia de aminoácidos o cierta secuencia de carbohidratos como extraña, y marca esa célula como extraña, y el sistema inmunológico la va a tocar, la va a atacar y la va a destruir. No se puede apagar la luz. Sí.
Y eso, bueno, lo que ustedes ya conocen, los diferentes sistemas de reconocimiento de la sangre con los diferentes antígenos. Quien no tiene el antígeno tiene el anticuerpo. Quien tiene el anticuerpo no tiene el antígeno. Todo esto como introducción para que recuerden y entonces comenzar a hablar lo que sí nos toca a nosotros. Si lo otro era importante, si lo que nosotros hemos discutido hasta ahorita era importante, esto es fundamental. Estos próximos temas que nosotros vamos a discutir acá son fundamentales, que ustedes lo digieran, lo entiendan, lo internalicen, lo hagan parte de su ADN. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí y funcionamos gracias a que existen una serie de proteínas especializadas que nosotros conocemos como enzimas, cuya función es permitir la vida. Si las enzimas no existieran, nosotros no pudiésemos vivir. Porque incluso hasta para respirar, una serie de estímulos, una serie de fenómenos químicos y transformaciones de energía química a energía eléctrica, de energía eléctrica de vuelta a energía química, de energía química a energía cinética, tienen que ocurrir para que nosotros podamos respirar. Una señal tiene que salir de nuestro sistema nervioso, desde el tallo encefálico, tiene que salir, viajar por el nervio vago. Todavía no han visto nada de eso en anatomía. Tiene que viajar por el nervio vago, llegar al diafragma y liberar un estímulo en forma de una sustancia química que hace que la célula estriada del diafragma se contraiga, para que el diafragma, una vez contraído, aumente la presión, disminuya la presión intratorácica y el aire pueda entrar. La señal tiene que cesar para que el diafragma se relaje y nosotros podamos botar el aire. Todo eso ocurre por una serie de transformaciones que incluyen electrolitos, intercambios en la membrana, liberación de neurotransmisores, transformación de la glucosa en ATP, de los lípidos en ATP para poder obtener energía, y todo eso ocurre gracias a la presencia de las enzimas. No se vayan a aterrar con esta imagen. Eso que está allí es el mapa metabólico del ser humano. Allí están ahí no lo van a ver porque realmente lo tuve que poner muy chiquito para que pudiera caber. Se los puedo mostrar alguna vez. Nosotros lo tenemos allí en el pasillo de las oficinas, obviamente en orden, por eso los puedo mostrar a todos juntos. Eso es el mapa metabólico del ser humano. Este mapa metabólico, aquí se observan las diferentes reacciones que pueden ocurrir con los carbohidratos, con los lípidos, con las proteínas y con los ácidos nucleicos. Está por aquí, y cómo todos estos se conectan entre ellos. Y cómo todo esto, tanto el metabolismo de las proteínas, ácidos nucleicos está aquí, el metabolismo de las proteínas, como el metabolismo del ácido nucleico, de los ácidos nucleicos, como el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de los lípidos, tiende todo a concentrarse en una parte central, en un ciclo central que es el ciclo de Krebs, que es indispensable para la producción de energía. De cada una de esas cosas, o de alguna de esas cosas, no vamos a hablar de todas, de alguna de esas cosas vamos a estar conversando, pero es importante que ustedes vean lo que medio se puede detallar, es que en medio de cada una de las letras negritas hay una serie de hormiguitas que parecen como verdes, y esas hormiguitas verdes son las diferentes enzimas que permiten o que catalizan las diferentes reacciones que permiten que ese metabolismo pueda generar una célula viva. Entonces, para que esto pueda ocurrir, para que nosotros podamos producir proteínas, para que podamos producir ADN, para que podamos producir carbohidratos o transformar los carbohidratos, obtener la energía de los carbohidratos y de los lípidos, todo esto tiene que estar conectado a través de la acción de las enzimas. Nosotros vamos a ver las enzimas en tres partes. En primer lugar, vamos a hablar de la estructura general de las enzimas y del mecanismo de acción general de las enzimas. Luego vamos a hablar de cómo se regula la actividad enzimática, en cinética enzimática. Y luego vamos a ver cómo se controla
la actividad enzimática con señalización celular. Próximas 3 semanas entonces estaremos hablando de enzimas. Alguien me preguntó, ¿a partir de aquí empieza la segunda unidad? Sí, a partir de aquí empieza la segunda unidad. Vamos a hablar de manera muy somera acerca de la estructura de las enzimas y vamos a hablar algunas características en relación a ellas. Vamos a describir cómo las enzimas son de naturaleza proteica, cómo las enzimas en su catálisis enzimática no afectan la constante de equilibrio de las reacciones, pero cómo sí son capaces de disminuir la energía de activación para que las diferentes reacciones puedan llevarse a cabo, cómo las enzimas aceleran las reacciones espontáneas, cómo ellas no afectan la energía libre de la reacción y cómo actúan a bajas concentraciones con una altísima, muy altísima especificidad. Hablemos entonces en relación a la naturaleza de las enzimas. Las enzimas todas, o casi todas ellas, son de naturaleza proteica. O sea que están hechas de y las proteínas están hechas de aminoácidos, y esos aminoácidos se unen a través de un enlace peptídico o amida, tipo amida, que resulta de la unión de un ácido con un amino. ¿Ok? Entonces, esas enzimas, desde el punto de vista estructural, las podemos dividir en dos grandes grupos. Las enzimas que son proteínas simples, que son esas enzimas que están formadas en toda su estructura de aminoácidos. No tiene ningún otro componente. Solamente está formada por aminoácidos, o sea que son 100% proteínas. Pero existen unas proteínas que se llaman proteínas conjugadas, porque dentro de su estructura hay una porción que no es de naturaleza proteica. Hay una porción que puede ser de naturaleza orgánica, pero no de naturaleza proteica, e incluso hay algunas enzimas que tienen una porción dentro de su estructura que es de naturaleza inorgánica. Esas proteínas conjugadas tienen dos porciones dentro de su estructura. Una porción proteica, que es la que está constituida principalmente por aminoácidos, a la que se conoce como apoenzima, y una porción no proteica, a la que llamamos cofactor. La unión de este cofactor con su porción proteica es lo que llamamos holoenzima. O sea, cuando nosotros escuchamos el término holoenzima, tenemos que reconocer automáticamente que estamos hablando de una enzima conjugada, que en su estructura tiene una porción proteica y una porción no proteica. Como todas las enzimas y cada uno de los elementos proteicos que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo son codificadas genéticamente. Todas las enzimas están en una porción del ADN. Hay un gen estructural que genera esa proteína en particular, que la expresión, la transcripción de ese gen va a llevar a la formación de un ARN mensajero para esa proteína específica, y ese ARN mensajero será procesado en el citosol en forma de una proteína particular. Cualquier enzima. Glucosinasa tiene un gen. Cualquier proteína, hemoglobina, tiene un gen. Albúmina tiene un gen. Todas las proteínas que ustedes puedan conocer del organismo y que vayamos a conocer en la medida que vayamos avanzando, todas tienen un gen. Entonces siempre tenemos que recordar eso. ¿Qué hace que una célula particular se comporte de una manera particular? Precisamente qué porción, qué parte, qué genes se expresan en esa célula. Porque realmente el material genético es exactamente igual en todas nuestras células, 100%. Tomemos la muestra donde lo tomemos. Folículo capilar, lengua, garganta, de la nariz, del hígado, del corazón, tejido adiposo, piel. Todo eso tiene el mismo material genético. ¿Ustedes han visto si es ahí o no? Sí. No. Sí. Ok. Podemos identificar genéticamente una persona desde cualquier tejido, incluso saliva. En la saliva hay células y esas células tienen material genético. Entonces todas las células tienen el mismo material genético. ¿Qué hace que una célula folicular del cabello sea una célula folicular del cabello? Los genes que se expresan y las proteínas que la constituyen. Por ende, ¿qué hace que un hepatocito sea hepatocito? Nuevamente la actividad genética de ese hepatocito. ¿Qué genes se expresan y qué genes no se expresan en ese hepatocito?
Y por eso, teóricamente, es posible clonar a cualquiera a partir de cualquier célula. Al menos en teoría. Ok, esas proteínas que son codificadas genéticamente, todas tienen al menos los 3 primeros niveles. Todas tienen un nivel primario de su estructura, o sea que todos tienen una secuencia de aminoácidos. Todas tienen una estructura secundaria, que depende de puentes de hidrógeno. Todas tienen una estructura terciaria, que es el plegamiento al azar, que depende de una serie de uniones débiles que ya ustedes saben perfectamente. Y algunas enzimas, además de esa estructura primaria, secundaria y terciaria, tienen una estructura cuaternaria, porque tienen diferentes subunidades que constituyen la estructura de esa proteína. Más de lo mismo, que sí sabemos de esa estructura de las proteínas que son de alto peso molecular. ¿Ustedes saben cómo se saca el peso molecular de una sustancia? ¿No? Bueno. Tiene una fórmula. No. Para sacar el peso molecular de una molécula yo tengo que sumar el peso de sus átomos constituyentes. Entonces yo tengo que el hidrógeno pesa 1 por 2, porque son 2 átomos de hidrógeno, entonces esos son 2. ¿Y el oxígeno cuánto pesa? ¿Ah? No, 16. Pesa 16 por 1. Entonces, el peso molecular del agua son 18, ¿qué? No, daltons. 18 daltons. Esa es la única que se mide para determinar el consumo de energía, ¿no? Que hace el enzima, bueno, creo que llama la Sí. Eso Entonces, es. Para calcular el peso molecular. esta es la estructura o el peso químico, pero sin embargo, como eso es muy chiquitico y nadie lo sabe, entonces nosotros hemos dicho que estos son moles. ¿Ok? ¿Qué quiere decir un mol? Un mol quiere decir que cuando yo logre contener en un lugar específico 18 gramos de algo, entonces yo tengo un mol de algo. O sea, para yo tener un mol de agua, yo tengo que tener 18 gramos de agua. Pesar 18 gramos de agua para tener un mol de agua. Y así lo podemos hacer con cualquier cosa. Si la glucosa es C6 Ahora, espera más. C6H12O6. Entonces, si yo quiero saber cuál es el peso molecular de la glucosa, yo tengo que agarrar. ¿Cuánto pesa el carbono? 12. 12. El carbono. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1, ¿Y cuánto pesa el oxígeno? 16. ¿Cuánto es eso? 12. 72. 84. Ese es el peso molecular del agua, de la glucosa. O sea que yo necesito tener en algún lugar 180 gramos de glucosa para poder tener un mol de glucosa. Recuerden que gramos es una medida física, mientras que mol es una medida química. Ya, Pero que- 180 gramos, que es eso, sí es un mol. Ajá. 180 gramos de glucosa es un mol de glucosa. Ahí hay contenido un mol de glucosa. Pero todo esto son Dalton. Lo que pasa es que Dalton es una medida
Que se supone. Sí, un parámetro inventado, que se le dio ese nombre, pero realmente, Nadie sabe ¿qué es cómo un es Dalton? realmente. Nadie puede definir qué es un Dalton. Entonces por eso llegaron a mol. Si yo reúno 18 gramos, 180 gramos de glucosa, yo tengo un mol de glucosa allí, que sí lo puedo ver, que es visible, medible, palpable. Pero una molécula de glucosa es una estructura teórica. Pero ahí se escribiría 180 mol, ¿o no? Ahí, por ejemplo, Puedes colocar 180 gramos, Daltons, no importa. Pero normalmente decimos 180 moles para representarlo, ¿ok? Pero recordando que 180 moles son 180 gramos de esa sustancia. ¿Para qué les estoy diciendo yo esto? Bueno, intenten sacar el peso molecular de la estructura general de un aminoácido. Que tiene un carbono, un nitrógeno, 3 hidrógenos. O sea, solamente sacando el carbono alfa. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa eso? Tiene dos de carbono. Tiene un nitrógeno. ¿Cuánto pesa el nitrógeno? ¿Cuánto es? Tiene 3 hidrógenos. No, 3 no. No, Cinco. no puedo Tiene ver. 5. Y hay 2 carbonos. Y hay. Pesa un montón. Solo un aminoácido. Y a ese aminoácido tenemos que poner en la cadena lateral, que también pesa. Y la proteína más pequeña, tiene 50 aminoácidos. Entonces, solo con los carbonos alfa multipliquen eso por 50 y a eso le tenemos que sumar el peso de las cadenas laterales de cada uno de esos aminoácidos. Entonces, las proteínas pesan, son de los compuestos más pesados. A veces nosotros decimos o podemos pensar, los lípidos deben pesar más, pero no, los lípidos son más voluminosos, pero no pesan más, pesan menos. ¿Por qué? Porque es carbono y hidrógeno. En cambio eso tiene nitrógeno, eso tiene oxígeno. En cambio los lípidos son puro carbono e hidrógeno básicamente. Entonces lo único es que tienen más volumen, son más voluminosos pero no son más pesados. Las proteínas son las más pesadas y las enzimas tienen al menos miles de aminoácidos. O sea que tendríamos que multiplicar solo las cadenas laterales por 1000 para obtener más o menos una idea. Y hay enzimas que tienen 52.000 residuos de aminoácidos. Tiene 52.000 aminoácidos en su estructura primaria. Pesan muchísimo. Por eso todas las proteínas son de elevado peso molecular. De las únicas macromoléculas que nosotros podemos ver, al menos a través de un microscopio electrónico, son las proteínas. Las proteínas pueden ser visibles. Algunas enzimas han sido cristalizadas y se pueden observar a través del microscopio electrónico por el gran volumen y el gran tamaño que tienen. Pero por eso, debido a que todas las proteínas, todo esto, cada uno de estos circulitos que están aquí representan un aminoácido con su carbono, con su carboxilo, con su amino y su cadena lateral. Entonces toda esa estructura tiene un alto peso molecular. Todas las enzimas, como son proteínas, tienen una secuencia de aminoácidos que forman parte de su estructura. Y todas las enzimas tienen una estructura secundaria, de la que ustedes ya saben, que son alfa hélice o lámina plegada. Todas tienen un enrollamiento al azar y algunas enzimas, no todas, tienen una estructura cuaternaria o están conformadas por subunidades. En esa estructura proteica, las proteínas tienen un lugar particular. A veces, o la mayoría de las veces, las enzimas tienen cientos o miles o decenas de miles de aminoácidos dentro de su estructura, pero los claves para que las enzimas puedan funcionar son 5 o 6 aminoácidos, 5 o 6 residuos.
de aminoácidos son los claves. Porque eso, de toda esa estructura, de todo ese pocotón de aminoácidos que forman esa proteína, solo una sección de ella forman lo que llamamos nosotros el sitio catalítico, que es el sitio en donde se producen las reacciones. Recuerden, hasta ahorita no lo he dicho, las enzimas son los catalizadores biológicos. ¿Alguien recuerda qué es un catalizador? Se encarga ¿Un acelerador de qué? De una reacción química. De las reacciones químicas. Pero no se mete en ella. La acelera, pero él no sufre cambios. Eso ocurre con las enzimas. Las enzimas son los catalizadores de las reacciones biológicas. Las enzimas son las que permiten que una reacción química que podría ocurrir en años ocurra en milisegundos. Profe, yo una vez vi que dependiendo de la temperatura varía su funcionamiento. Momento que eso es cinética. Ah, bueno. Eso es cinética. ¿Ok? Entonces, por lo menos todas las enzimas, indistintamente de la naturaleza, del tipo de enzima que sea una enzima reguladora o no, todas ellas tienen un sitio catalítico. En ese sitio catalítico hay ciertos aminoácidos, que son los aminoácidos en los cuales se une el sustrato. El sustrato es la sustancia que esa enzima va a cambiar, que va a transformar o las sustancias que ella va a cambiar, a eso se le llama sustrato. Y ciertos aminoácidos que van a participar o van a permitir que la reacción química ocurra, que la reacción química pueda ser catalizada. Ahora bien, algunas enzimas tienen estructura cuaternaria y en esa estructura cuaternaria pueden tener diferentes subunidades. ¿Sí? ¿Qué? No. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener, yo siempre lo voy a representar así, hay diferentes formas de representarlo, yo siempre voy a representarlo como un Pac-Man, porque yo no sé dibujar. Este Pac-Man tiene acá lo que nosotros llamamos el sitio catalítico. En ese sitio catalítico, el sustrato entra. El sustrato es la sustancia a transformar, o el compuesto a transformar. Y de este sitio catalítico sale el producto. El producto que es el sustrato transformado. Ese es el producto. Aquí hay ciertos aminoácidos que se llaman aminoácidos de unión, que son los aminoácidos que permiten que él o los sustratos se unan, y existen otros aminoácidos que llamamos aminoácidos catalíticos, que son los que permiten que la catálisis enzimática se lleve a cabo. Pero además de eso, existen algunas proteínas o algunas enzimas que además de eso tienen otra subunidad, que además de la subunidad alostérica, de la subunidad catalítica, tienen una subunidad alostérica. Esa subunidad alostérica es una subunidad, lo que llamamos una subunidad reguladora. Acá, esta subunidad alostérica tiene un sitio para que una sustancia A se una acá, y al unirse a esa subunidad alostérica puede ocurrir una de dos cosas. La enzima se inactiva, porque este sitio catalítico, a lo que la sustancia A se une aquí, este sitio catalítico se cierra, cambia de conformación, y entonces los sustratos no se pueden unir a la enzima y no se puede catalizar la reacción enzimática. Pero también puede ocurrir, y esto es lo que nosotros llamamos regulación, lo veremos después, regulación alostérica negativa. ¿Por qué negativa? Porque para la actividad enzimática. Pero lo contrario también es cierto, una sustancia se puede unir acá, y al unirse acá es que permite que este sitio catalítico se abra y los sustratos puedan unirse a la enzima, que sería una regulación alostérica positiva. Para eso es la subunidad alostérica. Pero habíamos dicho también que muchas de estas enzimas son
Son de naturaleza proteica, pero tienen una porción no proteica, que se llama Cofactor. la porción no proteica se llama cofactor, pero la enzima ¿cómo se llama? Holoenzimas. Holoenzima. Entonces, algunas de estas pueden tener esa porción no proteica o ese cofactor, pueden ser de naturaleza orgánica y es a lo que llamamos coenzimas. Estas coenzimas, ¿qué quiere decir? Que es de naturaleza orgánica. No. Que derivan del carbohidrato. Correcto, que su estructura está formada principalmente por carbohidratos, por carbonos, y la mayoría de estas coenzimas, o casi todas las coenzimas derivan de las vitaminas, de alguna de las vitaminas. Pero algunas enzimas, como las enzimas de la cadena respiratoria, su cofactor es de naturaleza inorgánica, o sea que el cofactor está determinado por ciertos iones metálicos como el hierro, el cobre, el selenio y el magnesio, y a estos cofactores lo llamamos así. Entonces son iones metálicos. A estos cofactores nosotros los llamamos, el término cofactor, lo que no termina de salir, el término cofactor nosotros prácticamente lo referimos o lo dejamos cuando nos referimos a estas estructuras no orgánicas, de naturaleza inorgánica. Y cuando nos referimos a la porción no proteica de naturaleza orgánica, entonces utilizamos el término coenzima. A la parte proteica le llamamos apoenzima, y cuando una apoenzima se une a su ion metálico, o cuando una apoenzima se une a su coenzima, entonces tenemos la estructura completa, que es lo que llamamos holoenzima. Eso es como que el proceso de cómo se forma, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se estructura? El proceso como se forman es ADN se transcribe a ARN mensajero sale del núcleo, llega al citoplasma, primero madura, sale del núcleo, llega al citoplasma, ribosoma, ARN de transferencia, se va formando en el aparato de Golgi, en el retículo endoplasmático. Okay. ¿Cómo actúan en términos generales las enzimas? En términos generales, el mecanismo de acción de la enzima es simple cuando lo vemos de una manera muy general, y es la enzima de naturaleza proteica se va a unir a una sustancia que puede ser de naturaleza proteica, de naturaleza no proteica, que producen todas las sustancias que nosotros podamos conocer en nuestro organismo, que nosotros podamos sintetizar, y a esa sustancia que ya va a transformar la llamamos sustratos, que son los que van a reaccionar en la reacción química de la que estamos hablando. Por ejemplo, nosotros podemos decir que una reacción muy simple, el CO2 con agua se unen y van a dar ácido carbónico. Eso es una reacción química. ¿Okay? Esta reacción puede suceder de manera espontánea. Aquí, ¿cuáles son los sustratos? ¿Cuáles son los sustratos de esa reacción? Si sustratos son las sustancias que reaccionan para formar productos. CO2 y agua. Estos son los sustratos. ¿Cuál es el producto de la reacción? El ácido carbónico. ¿Ok? Recuerden siempre que lo dijimos al principio, los principios de Dalton en relación a la materia era que la materia no se destruye, no se destruye ni se crea, sino que se transforma. O sea que las reacciones químicas deben estar balanceadas. ¿Qué quiere decir balanceadas? Que la misma cantidad de átomos que hay de este lado tienen que haberlo del otro lado. O sea, si de este lado hay 2 hidrógenos, del otro lado tiene que haber 2 hidrógenos.
Si de este lado hay un carbono, del otro lado tiene que haber un carbono, y si de este lado hay 3 oxígenos, del otro lado tiene que haber 3 oxígenos. Para algún lado se tienen que ir los átomos que participan acá. No se pueden evaporar. Entonces esto es una reacción balanceada. ¿Por qué está balanceada? Porque la misma cantidad de materia que hay de este lado es la misma materia que hay del otro, la misma cantidad de materia que hay del otro. Entonces aquí eso es sustratos y productos. Esto que está acá sería el sustrato, o serían los sustratos, y esto que está acá sería el producto. Profe, una pregunta que no va el tema, pero tengo curiosidad. Dígame. Por ejemplo, el CO2 que se unen, que están unidos en una molécula, ¿verdad? ¿Cómo hacen los otros dos electrones no operados del carbono? ¿O ahí no entra eso? Claro que sí, ¿Quedan en el aire? ¿no? Se une, o sea, hace doble enlace. Es que yo estaba yo dije, ¿cómo? ¿Dónde quedan los otros? Pensé que estaba haciendo solo dos enlaces. Eso fue lo que pensé. No, ahí está, todo el mundo está casado. Los dos no pareados, las dos moléculas de oxígeno están casados con los 4 no pareados del carbono. Y termina siendo estúpido. No es tonto, es una buena pregunta, porque yo se las voy a devolver. ¿Y cómo balancean esto? ¿Cómo balanceas eso? ¿Y los otros dos? Porque eso es monóxido de carbono. Eso existe. El monóxido de carbono existe. Ajá, ¿y cómo se balancea eso? Te lo voy a devolver. No sé, pero Búscalo. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Porque... Búscalo cómo se balancea. ¿Cómo es que eso es posible? Ok, entonces, ¿cuál es la...? Literalmente se lo hice yo como que... A ver, ya va. Quería poner otro punto acá. CO2 más agua se transforma en ácido carbónico. ¿Por qué este señor es un ácido? Bueno, porque este señor se puede dividir en bicarbonato más hidrógeno. Puede soltar un hidrógeno al medio. Por eso es un ácido, porque toda sustancia que es capaz de ceder un protón de hidrógeno a el medio acuoso es un ácido. Y todo el que lo recibe es una base. ¿Sí? Pregunta de examen. Pregunta de examen. Ok, pero nos quedamos con esta reacción que está acá. En esta reacción que está acá, esto puede ocurrir de manera espontánea, pero nuestro organismo ocurre a cada momento. Eso ocurre a cada momento, a cada rato. Cada vez que ustedes respiran, esto ocurre. Y esto ocurre gracias a que hay una enzima que se llama anhidrasa Hay que estudiarlo. carbónica. Para el segundo no me queda así. La anhidrasa carbónica es la enzima que se encarga de catalizar la conversión del CO2 y el agua en ácido carbónico. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento general? El funcionamiento general es que yo tengo una enzima. Yo tengo una enzima cualquiera, podemos llamarla anhidrasa carbónica. En esta anhidrasa carbónica se debe unir el agua y se debe unir el CO2 a la enzima. Y esto que nosotros tenemos acá es lo que llamamos el complejo enzima-sustrato. Este complejo, la formación del complejo enzima-sustrato hace que la estructura tridimensional de la enzima cambie. Cambia. La enzima cambia de forma. La enzima cambia de forma. Y al cambiar de forma, eso genera tensión sobre los sustratos de manera que ellos puedan unirse. Puedan unirse estos dos y formar entonces el producto aquí. Y cuando el producto está formado, el producto ya la enzima ya no quiere el producto. El producto ya no es afín a ella. Entonces la enzima vuelve a cambiar de conformación y se libera. Entonces el complejo enzima-sustrato genera tensión que permite la transformación de los sustratos del producto,
y se va a transformar, a transformarse en el complejo enzima-producto. Y ese complejo enzima-producto no permite la unión entre ellos, no son afines entre ellos, y entonces la enzima libera el producto. Esto de una manera muy general, de una manera muy filosófica, que es lo que dice ahí. ¿Cómo permite entonces la célula que esto ocurra? Bueno, dentro del sitio catalítico, los compuestos, los sustratos, se van a convertir en radicales unidos a la enzima. Y la transformación en radicales es lo que va a permitir la formación de nuevos enlaces para dar origen a una nueva sustancia. Entonces, ¿se acuerdan, por ejemplo, cómo estudiaron cómo dos monosacáridos se podían convertir en un disacárido? ¿Y qué ocurre con la sustancia? Se sale una molécula de hidrógeno, sale una molécula de OH, que son radicales para formar agua, y ahora quedan dos monosacáridos que son radicales a su vez. Esos radicales se van a unir entre ellos y se va a formar el disacárido. ¿Eso ocurre por arte de magia? No, eso ocurre gracias a que una enzima forma ese enlace. A que una enzima permite que se formen estos 4 radicales para formar el nuevo enlace para el agua y el nuevo enlace glucosídico para dar origen al disacárido o para dar origen a la molécula de glucógeno, un residuo de carbohidrato más largo. Eso ocurre de esa forma. La enzima se une a los sustratos porque son reconocidos por el sitio catalítico de manera específica. Eso va a permitir a la formación del complejo enzima-sustrato. Ese complejo va a generar inestabilidad en los compuestos, transformándolos en radicales libres que van a reaccionar dentro del sitio catalítico para dar origen al producto y de esta manera generar el complejo enzima-producto y la liberación del producto. ¿Qué pasa con la enzima en este proceso? Se crea una reacción de ¿cómo es que se dice? Lo contrario a catálisis, a catabolismo, es el otro, anabolismo. No, a la enzima no le pasa nada. ¿No? La enzima entra en la reacción y al salir de la reacción ya está igualita. A la enzima no le pasa absolutamente nada. Y por eso es que las enzimas son reciclables. La enzima toma los sustratos, los transforma en productos, los libera y ya está lista para volver a agarrar otros sustratos más, volverlos a transformar en producto, volverlos a liberar. Porque los catalizadores, el concepto de catalizador, es que el catalizador no sufre cambios durante la reacción química. Dígame. Esta va para la estructura, esto va para la proteína. Pero ella no cambia. Pero no cambia. La enzima en sí Nunca se misma, destruye. sí, como toda proteína tiene una vida media. O sea, las proteínas duran un tiempo, todas las proteínas duran un tiempo. Las proteínas en la célula están cambiando constantemente. Es dinámico ese proceso. Depende de la proteína. Eso depende de la proteína. Exacto, como ocurre con la hemoglobina. La hemoglobina, un glóbulo rojo, dura de 90 a 120 días. Pasado ese tiempo, va a pasar el vaso, lo va a atrapar, lo va a destruir, va a agarrar el M, va a reciclar el hierro y la parte proteica que es la globina, la va a transformar en bilirrubina, se la va a mandar al hígado para que el hígado la conjugue y la deseche por la bilis. Eso depende de cada una de las proteínas. ¿Dudas? Ok, lo dejamos hasta aquí.